Bienvenidos a un programa más de La Náusea TV. Mi nombre es Rafael de la Garza Talavera y hoy tendremos a dos invitados, ¿sí?, que nos van a compartir sus experiencias y sus impresiones sobre un tema que tiene que ver con todo este conflicto que se ha suscitado en CONACYT en general y en particular con respecto a este programa que da empleo temporal a los egresados de los programas de excelencia que CONACYT tiene en las distintas universidades del país. Doy la bienvenida a Varenka Servinarcos. Varenka, bienvenida. Y al cuasi doctor David Salapastián. Bienvenido, David. Ya lo conocen, ya nos conocen a todos. Y bueno, en realidad el día de hoy pues queremos tocar un tema que ha estado presente en el contexto nacional desde la llegada de la 4T, pero que evidentemente trae todo un antecedente que sería importante rescatar. Nos interesa que pues las personas no solamente interesadas en el tema, sino los ciudadanos en general, tengan ¿no?, elementos básicos para poder reflexionar sobre la problemática e ir comprendiendo la coyuntura que está empezando a tomar fuerza y que eventualmente puede colocarse en el centro de la discusión en la opinión pública mexicana. Entonces, vamos en una primera parte a hablar de CONACYT, de su fundación, de sus antecedentes y del Sistema Nacional de Investigadores, que forma parte del sistema de CONACYT. Y en el segundo bloque ya entraremos específicamente sobre la problemática que están enfrentando en este momento pues los profesores que están trabajando dentro de este programa, ¿sí?, y que muchos de ellos, prácticamente todos, son egresados de los posgrados de excelencia. Y lo vamos a hablar desde adentro, ¿no?, como parte de estos programas, ¿sí? Tanto Varenka como David forman parte de estos programas de excelencia. Un servidor también tuvo el privilegio de estar ahí y pues en realidad más allá de que no se logra dar continuidad al asunto, porque esto es un proyecto que básicamente se originó a partir de la entrada a la OCDE de México y en donde se dieron cuenta que la producción de estudiantes de posgrado en México era muy baja, inclusive comparada con algunos países de Latinoamérica, hasta la fecha. Y entonces este programa de excelencia que yo recuerdo en la Facultad de Ciencias Políticas empieza en el año de 99, justo en plena huelga del Consejo General de Huelga, el 99-2000, pero que se venía trabajando desde antes en la división de posgrado, desde un par de años antes, para hacer todo el trámite y lograrlo. No fue la primera facultad, en todo caso, la Facultad de Políticas, pero estamos hablando de un proyecto del gobierno de Zedillo, del Padrón de Excelencia, ¿sí? Y bueno, pues sin más, vamos entrando en materia y le pediría a Misael que nos contara un poco sobre los antecedentes de CONACYT. Adelante, Misael. Sí, un saludo a la audiencia y me parece que es un tema muy, muy interesante, ¿no? Quisiera señalar que no es ninguna novedad, ¿no?, el decir que los apoyos otorgados a los que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores es algo que sea reciente, ¿no?, sino que también en el trasfondo son las formas en cómo el propio Estado ha paliado su propia obligación de procurar cierto presupuesto a la educación superior, ¿no?, porque aquí hay que señalarlo, ¿no?, que es más enfocado a la educación superior y sobre todo establecer un salario, digamos, entre comillas, digno, ¿no?, a estos integrantes o a estos investigadores, ¿no?, más allá de las disciplinas en el cual son cada uno de ellos, ¿no? Y sobre todo estos, digamos, programas de estímulos universitarios han sometido a los propios investigadores a una carrera casi prácticamente loca para obtener ciertos puntos que les permita mantenerse, ¿no? Y dentro de este tenor, pues hay que reconocer que el CONACYT o sus siglas más ad hoc, pues es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que desde su fundación en la década de los 70, ya prácticamente 51 años que tiene de vida
existiendo el CONACYT, fue creado durante el gobierno de Luis Echeverría, ¿no? Y junto con él, posteriormente fue establecido el Sistema Nacional de Investigadores, que es en el 84, pero más que nada la idea del CONACYT era sobre todo establecerse como un organismo público descentralizado de la propia administración federal, ¿no? Y sobre todo aquí es interesante porque se buscaba consolidarlo, pero ya para el 84 se buscó que fuera parte, ¿no? También el Sistema Nacional de Investigadores, y crean una especie media rara de unir a estas dos entidades y hacerla una sola, ¿no? Y sobre todo generando también consecuencias negativas, entre ellas generando la propia confusión, digamos, entre no saber qué era realmente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a la par el Sistema Nacional de Investigadores, porque a su vez incluso los propios objetivos de los investigadores y del propio organismo que es el CONACYT se mezclan, y muchos de los integrantes que son, digamos, en los años 70 no tenían idea de qué era realmente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y mucho menos el rubro que ya es el Sistema Nacional de Investigadores. Más allá de que hay que reconocer que también el Sistema Nacional de Investigadores se fragua también en esta idea de ser como una especie interinstitucional junto con la Secretaría de Educación Pública. O sea, son dos formas distintas que a la vez trataron de mezclarlas y generaron una especie media una especie de nube media rara, y no se llegó a fraguar, digamos, concretamente lo que realmente era la idea del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los años 70, ¿no? Gracias, David. Yo creo que aquí es importante, en todo caso, como tú señalas, el contexto. Y el contexto es precisamente el impulso que le da Luis Echeverría a la educación superior, la masificación, ¿sí?, de la educación superior a través de la fundación en algunos casos, pero sobre todo de la ampliación de facultades y de capacidad para recibir alumnos en el sistema de educación superior, sobre todo por pues las secuelas del movimiento del 68 y posteriormente del halconazo del 71, en donde pues lo que se pretende es bloquear, ¿no?, y básicamente reprimir de manera salvaje un movimiento, pero al mismo tiempo abrir espacios para que los jóvenes puedan ingresar a las universidades, ¿no? Y entonces es la época en la que hay un crecimiento exponencial, se contratan maestros a diestra y siniestra porque no hay maestros, ahí empieza a modificarse la composición de los maestros, muchos de ellos ni siquiera tienen el título universitario y son contratados para dar clases en la universidad, aumenta el presupuesto y evidentemente aumenta la matrícula de manera exponencial, ¿no? Y yo creo que este contexto de descontento, enorme descontento por la represión estudiantil del 68-71, es también de alguna manera auxiliado con lo que será después con López Portillo la reforma electoral del 76-77, donde se vuelve a reconocer a las fuerzas que en su momento pertenecieron al Partido Comunista y que después formaron los partidos Socialista Unificado de México, PRT y otros, ¿no? Entonces, creo que el contexto de los 70 nos sorprende, y esto dentro de la idea de un plan de expandir la capacidad de la educación superior. Y ese es básicamente por donde lo plantea David, ¿no? Y el SNI es poquito después, en los años 80, y bueno, le cedo la palabra a Varenka. Adelante, Varenka. Bienvenida. Gracias, doctor. Bueno, pues sí, el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, se forma en el 84, cuando era secretario de Educación Reyes Heroles, en el gobierno de la Madrid. ¿Por qué? Porque después de la formación de CONACYT y las circunstancias no solo nacionales, sino internacionales, que empieza a tener los procesos de actualización, los procesos de industrialización, la ciencia, cómo empieza a crecer y empieza a tener este boom tecnológico, pues
se hace evidente la necesidad en todo el mundo, y México parte de comenzar a forjar, a alimentar, a retribuir a quienes se dedicaban a la ciencia, porque empezó un fenómeno muy fuerte en México de la fuga de cerebros. Empezó que no se tenía en dónde investigar tanto y no había los estímulos. Entonces, el SNI surge para reconocer el trabajo de investigación de ciencia y tecnología, para generar estímulos y también los méritos, una dinámica, un programa meritocrático que en la medida que vas teniendo publicaciones, investigación, programas y todo, pues vas trabajando en ellos y va abriéndose brechas de desigualdad, pero con un sentido y una visión meritocrática. También tenía la intención de generar espacios de inserción académica de primera calidad, y dentro del SNI, pues, bueno, actualmente hay 4 niveles, que es el catedrático, SNI 1, 2, 3 y emérito, que ya es como súper dios de la ciencia. Y actualmente en el país, de acuerdo a los datos de la página de CONACYT, tenemos 30,000 investigadores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, la intención también era que en este afán de separar la ciencia de la política, era crear fideicomisos de ciencia y tecnología que no estuviesen supeditados a las dinámicas de gobierno, a los planes nacionales de desarrollo y a las visiones de cada presidente. Sin embargo, eso se extinguió en 2020. Se modifica y ahorita está habiendo recortes en becas, en los centros públicos de investigación. Hay 26 centros públicos de investigación, se estaban dando 85,000 becas. Como dije, ya hay 30,000 SNI y 2,000. La página dice que son 2,000, otros datos dicen que son 1,274 cátedras CONACYT, y a grandes rasgos este es el universo del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, cátedras, padrón nacional de posgrados de calidad, hay otro el programa para el mejoramiento del profesorado. Todo tiene que ver con estar generando estos puntos, lograr estas certificaciones, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, tal título, 1, 2, 3, tal, es ir creciendo, 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 avanzando, 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 y un poco loco para las personas que están en esa vía o que intentan, que es súper difícil subirse a ese barco, más difícil mantenerse, avanzar, y es que se les pide cuestiones un tanto sobrehumanas o de super máquinas. Hasta ahí lo dejo ahora. No sé si sobrehumanas, 2 artículos al año para un investigador, les digo que recibe un tortibono bastante jugoso, no, me parece muy sacrificado. No sé, debe haber otros dependiendo de los niveles, como tú bien mencionas. Pero aquí también vuelvo a lo mismo. Ya en los años 80 lo que tenemos es que el salario de los maestros, los sueldos de los maestros, incluso de los de tiempo completo, se empieza a estancar. Y entonces surgen una serie de programas para aumentar el sueldo de los maestros de tiempo completo y de los investigadores, ¿sí? Por cuestiones como programas, como proyectos, como financiamiento para proyectos y evidentemente ser parte integrante del SNI, que te daba ciertos recursos y te ayudaba un poco para completar el chivito, por decirlo de alguna manera. Pero en su momento, yo lo recuerdo bien, no hace mucho de eso, se dijo que en realidad de lo que se estaba tratando era de individualizar a los investigadores y a los profesores de tiempo completo, de aislarlos, de alejarlos y de la lucha que se daba en varias universidades para que buena parte de los maestros que trabajan en las universidades públicas tuvieran un estatus laboral que no fuera un contrato semestral. ¿Sí? Entonces, tuvo mucho éxito porque las investigaciones
de manera colectiva, colegiada. Si alguna vez tuvieron un buen momento, esto pasa a la historia y entonces cada quien a través de su esfuerzo individual, de sus textos, de sus cátedras, de sus apoyos a asesorías, recibía, ¿no? Ingresos de acuerdo al nivel que estuviera. Y entonces esto lo que generó es pues, una competencia descarnada entre los propios investigadores, buscando recursos afuera para financiar investigaciones y poder entonces producir lo suficiente para mantener o en su defecto subir el nivel. Habrá que decir que el SNI de democrático no tiene nada, es un sistema controlado desde adentro por un grupo de notables que es el que decide quién entra y quién no. Recientemente el escándalo de Gers Manero pues nos muestra más o menos cómo se manejan este tipo de cuestiones. No niego que haya muchos de ellos que se lo merezcan y se lo estén ganando a pulso, no lo niego, pero le puedo asegurar que también hay muchos que tienen inclusive de casos de egresados de doctorados patito, boletinados por la Secretaría de Educación Pública y que forman parte del SNI. No vamos a decir nombres porque no queremos aquí desprestigiar ni señalar a nadie, pero si la corrupción se da en todos los niveles de los gobiernos, entonces, ¿por qué no iba a darse en el SNI? ¿No? Y al final, insisto, esto es un grupo cerrado que controla tremendamente, ¿sí? Quiénes entran y quiénes no. Y podemos decir que no toda la investigación en este país se produce por investigadores del SNI, ni todos los investigadores de este país están en el SNI. Habrá que decirlo eso también, ¿sí? Y bueno, yo creo que esta combinación, esta mancuerna entre el Consejo Nacional y el Sistema Nacional de Investigadores dan a su vez en los 90s un proyecto que viene también de la OCDE, donde esta organización asigna una buena cantidad de los recursos que van a ser utilizados para las becas en los programas de excelencia. Esto es en el gobierno de Zedillo, la segunda mitad de los 90, y ese proyecto efectivamente, como dice Vare, estaba planteado de manera transeccional y con el claro objetivo de mejorar los números de México con respecto a la producción de egresados de posgraduantes, ¿sí? Del país, que era muy bajo y no correspondía con otros indicadores económicos y sociales del país. Entonces, creo que ese objetivo se logró. En cierto sentido, no llegamos todavía a los niveles de Brasil, pero este padrón de excelencia y estas becas atrajeron incluso muchos ciudadanos de Sudamérica, se los puedo decir porque normalmente en los grupos uno se encontraba personas de Sudamérica que venían a disfrutar de las becas en México, lo cual siempre me pareció rescatable, importante, no, aunque hubo personas que dijeron que porque hay extranjeros, si usted va a España, el gobierno español nunca le va a dar una beca, si usted va a Argentina o a Chile, pues no es que no le vayan a dar, es que ahí no hay, vamos, hay 5 becas para politólogos, 3 para sociólogos, y se acabó, ¿no? Entonces, se enriqueció mucho el sistema universitario con estos jóvenes que llegaron a México, y muchos de ellos se quedaron aquí. Algunos regresaron, muchos se quedaron aquí, consiguieron plazas de tiempo completo en las universidades, pero el tema es que se generó una oferta que el sistema universitario no podía absorber. Y es aquí donde entramos al tema de las cátedras, ¿no? Que es en realidad lo que está generando el conflicto hoy, porque estas cátedras eran básicamente para egresados de este sistema de excelencia, ¿sí? Para que trabajaran en instituciones de educación superior pagadas por el propio programa de CONACYT, ¿sí? Y que no garantizaba, evidentemente, contratación por parte de la universidad. Esto siempre se supo y se manejó desde el principio. Pero evidentemente, debido a los problemas presupuestales de nuestras universidades públicas, que han generado incluso quiebras en algunas de ellas,
la capacidad de las universidades para contratar y crear, sobre todo, nuevas plazas de tiempo completo era prácticamente imposible. Y es ahí donde el programa, ¿sí?, de cátedras entra. Le estoy hablando un poco de memoria, pero yo recuerdo muy bien esto. A mí ya no me tocó porque además es para chavos, o sea, menores de 40, ya de los 40 para arriba, sorry, ¿no? Invertimos mucho en ti, pero pues ya estás muy viejo. No importa que tengas, además tienes 20 años dando clases, y has escrito y esto y el otro, no, ya no nos sirve, mejor que vengan los jóvenes, ¿sí? Y es eminentemente discriminatorio, pero bueno, sí lo recuerdo porque dije, mira, a lo mejor, no, pues seguimos trabajando por horas, con todo lo que eso significa, la precariedad laboral, y a mí me ha sorprendido gratamente que estos compañeros se estén moviendo, se estén movilizando y estén tratando básicamente de acabar con esa precariedad y sobre todo de darle sentido al SNI y a los posgrados de excelencia. De otro modo, como lamentablemente, Vare, se van a seguir yendo. ¿A dónde se va un doctor de astronomía si no le van a dar trabajo en México? Si no le van a dar una cátedra, ¿no?, con la que pueda básicamente tener estabilidad laboral y poder hacer investigación, se tiene que ir. Y ingenieros, cientistas, usted dígame, se van porque no hay otra, ¿no? Entonces, quisiera entonces ahora sí pasar a la problemática de las cátedras. Empezamos contigo, David. Cuéntanos un poco de qué se trata esto, ¿no? Adelante. Bueno, en relación a las cátedras, me parece que, pues, como ya bien lo has señalado, pues es seguirse manteniendo en el propio sistema, ¿no? Y mantenerse en el propio sistema es en la búsqueda, como ya lo comentó Varie, de esos famosos puntos, ¿no? Esa puntuación que le permita mantenerse, pero también en algunos casos para los nuevos ingresar a esos programas en el cual se busca generar, digamos, dentro del CONACYT cierta competencia, ¿no?, académica para generar conocimiento, que también, digamos, ese conocimiento tendríamos que ver qué tipo de conocimiento también se está produciendo y qué tipo de investigaciones, ¿no? Y sobre todo, pues en última instancia, estas cátedras CONACYT se convierten en un sistema de asistencialismo en términos reales, ¿no? O sea, porque también hay que ser francos, o sea, realmente es un claro ejemplo de también, al igual que hemos cuestionado otros tipos de programas de la cuarta T, también en este gobierno, también estos programas o estos incentivos o estos estímulos, como se le quiera llamar, se convierten en también un sistema asistencialista, ¿no? De alguna otra forma, estas cátedras funcionan para trabajar al investigador, también para consumir, pero también para también callar, digamos, un sistema que obviamente ante la demanda de un espacio académico, sea de cualquier ámbito, pues también se vuelve más reducido el propio sistema, ¿no? Porque también hay que reconocer que cuando surge el CONACYT, bien lo señalaste, había un amplio espectro de centros de investigación, también se estaban formando universidades. Hoy actualmente los espacios académicos se han reducido porque incluso muchas universidades ya están en quiebra, otras se mantienen, ya no hay apertura tampoco de centros de investigación para formar. Incluso si lo vemos a nivel de distribución de los centros de investigación, la mayoría se concentran en la parte del centro, ¿no?, del país, ¿no? Son muy pocos los espacios también, digamos, de investigación que están descentralizados, ¿no? Que era la idea que se buscaba con el CONACYT desde un inicio. Desafortunadamente, sigue existiendo una centralidad del mismo conocimiento. Incluso las mejores universidades del país o centros de investigación están en el centro, ¿no? Si vemos en la distribución del espacio y también la apertura para generar nuevo conocimiento, ¿no? En ese sentido también vemos que me parece también sorprendente que los propios que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, digamos, esta crítica ya se ha mantenido más de 51 años. Me parece que sí, bien es cierto, las condiciones actuales de precarización del propio trabajo han generado o articulado de un proceso de concientización del propio investigador, pero vemos que también es algo que también al fin y al cabo se vuelve también recíproco en el sentido de que muchos de nosotros sabemos, digamos, a lo que le tiramos al final de un posgrado, ¿no? O incluso a la hora de establecer esos criterios que son desiguales a la hora de insertarse a alguna universidad, a un centro de investigación, porque en ese sentido no es lo mismo ya estar dentro
que estar afuera, ¿no? Ante un cúmulo de que hasta la fecha el Sistema Nacional de Investigadores ha aperturado también esas propias desigualdades y esas brechas, ¿no? Tan amplias. Efectivamente, David, yo creo que digamos, es un cuello de botella. No estuvo mal pensada la idea de generar y de producir más posgraduantes que tuvieran sobre todo impacto no solo en la academia, sino sobre todo en la investigación. Recordemos que un doctorado es básicamente para formar investigadores, ¿no? Así una maestría que es más de corte profesionalizante, ¿sí? Y lo que tenemos entonces es pues un cuello de botella porque en la medida en que se generaron más y más y más egresados, ¿sí? de este sistema, nos encontramos con que no había capacidad para poderlos absorber, ¿sí? Y entonces el programa, en el buen sentido, piensa y dice, bueno, pues vamos a prolongar la agonía de la precariedad y les vamos a dar una chambita, pues que les dure un poquito más, última hora pueden hacer buenas relaciones. Pero en realidad muchos no pudieron entrar a eso, a ese programa. Yo no tengo el dato de cuántos en realidad han egresado en los últimos 20 años, sería interesante tenerlo, y compararlo con cuántos están ahorita en el programa, ¿sí? Porque digamos que muchas universidades privadas se beneficiaron de eso, pero las universidades privadas en su mayoría no hacen investigación. Excepciones notables, la mayoría no hace investigación, incluso el Tecnológico Monterrey, el celebrado, no es así que se distinga por ser un gran centro de investigación, excepto los trabajos que se hacen en empresas privadas, pero esos normalmente son para empresas privadas, ¿no? Y ¿por qué esto? Pues porque se desarrolla en este contexto de reformas neoliberales. Y esto tiene un enorme impacto en el perfil, ¿sí? Y en lo que se persigue con este programa, ¿no? Entonces, pero creo que fue importante porque, pues, ¿de qué otra manera un egresado de 28 años, 30 del doctorado, que nunca ha dado clases, que nunca ha escrito más que sus 2 tesis, puede generar un currículum que le permita competir para acceder a un concurso para una plaza o para trabajar en un centro de investigación o incluso para trabajar en el extranjero? Pues se necesita ese currículum. Y ese currículum es básicamente, en mi opinión, la ganancia que iban a tener la mayoría de estos jóvenes que salían sin experiencia académica, sin tener ninguna experiencia de un doctorado, ¿sí? Y creo que esto es muy positivo. El problema es que no puedes crear ese tipo de expectativas y luego cortarlas hacia atajo, porque pues con la llegada de la 4T vimos cómo CONACYT pues se estremeció, básicamente porque se pusieron en duda esas políticas que venían desde los años 70 y posterior en los 80 y 90. Y eso es lo que está en cuestión ahorita. Y bueno, me gustaría que Vare nos diera más detalles de cómo está esta situación, porque incluso ya hay un sindicato, ya hay personas, académicos que se están organizando y que básicamente están confrontando a las instituciones para saber pues, qué va a ser de su futuro, o mejor dicho, de su presente. Adelante, Vane. Gracias. Sí, esto es muy interesante y lamentable porque trata de ser una válvula de escape a esta época que tenemos donde lo que abunda es la precariedad laboral y, y bueno, contratos laborales en condiciones precarias cuando hay posibilidad de tener un contrato laboral y pues ya dio la vuelta y está en este bucle de que la respuesta ahorita está teniendo las mismas o condiciones similares a cuando se generó como respuesta. Y el programa surge en 2014, justo para lo que ambos comentan. Es interesante, ha tenido ya 7 años, ha ido evolucionando y pues han tenido sus contratos y ahorita estas personas que ya sobrepasan los 40 años, estos jóvenes catedráticos, están en este momento de, ouch, ya no puedo entrar, hay que mantener. ¿Y qué sucede?
De los 1,273 que existen ahorita, hay un sindicato que se llama Sintracátedras, que hasta ahora tiene más o menos 300 miembros. CONACYT dice que son 43, ellos tienen su lista de que son 300 y algo. Y bueno, ellos lo que piden es un contrato colectivo de trabajo. No piden, el sueldo base de los cátedras es de 30,600 pesos, más lo que les da el SNI y más tal vez algunos estímulos, pero no cuentan con el mismo tipo de estímulos que otros investigadores que sí tienen base, que sí tienen plaza en las instituciones que ellos laboran. Lo único que quieren entre sus principales cosas es el contrato colectivo de trabajo y asegurar tener una plaza y justo asegurar eso que justamente este programa trató de ver cómo salirse en aquella época, bueno, en 2014, desde antes, y que esta fue la respuesta, ¿no? Entonces, quieren tener esa certidumbre porque también como catedráticos, como cualquier trabajador, porque también hay unos que dicen, no, yo soy investigador, no soy trabajador. Espérate, aunque eres investigador y tienes los títulos de los títulos, eres un trabajador y te riges por las leyes laborales del Estado mexicano. Y pues es súper complicado porque se están viendo en esta incertidumbre que muchos de los actuales trabajadores que no tienen plazas, que no tienen condiciones ni acceso como otros que sí gozan de esa basificación o de tener la plaza, les permite y constantemente se les evalúa constantemente. Los cátedras tienen un proceso de evaluación continuo. Muchos trabajos lo tienen, pero aquí estamos hablando específicamente de ellos y resulta que tienen un proceso cada año, tienen que estar entregando no solo artículos, tienen que estar trabajando en distintas fuentes, tanto con la institución, con distintas instituciones de gobierno, además de la institución receptora. Con alumnos deben tener un número de, estar apoyando a X número de tesistas. Correcto. Es una cosa tremenda. Claro, hay a sacarle el Y jugo, depende, vale. Sí, pero súper jugo. Y entre claro. más, o sea, si es ni uno, es ni dos, se multiplica los números. Aquí lo interesante es, bueno, además de todo eso, es que aunque tengan contratos de X número de años, si tienen un contrato por 5 años o por 7 años, no lo validan en el sentido de que en estas evaluaciones por estos 3 personajes, CONACYT, SNI y la institución receptora, si en alguno de ellos no les satisface arriba de un 80%, o sea, si no logran el 80% de los créditos o de la evaluación satisfactoria, pues no pasan, no tienen extraordinarios, no tienen derecho a 7.5, a 5, a Rs. Entonces, inmediatamente empieza el proceso para la destitución y están en esta lucha. Varios sectores, no son los únicos, pero es uno más de estos sectores que están enfrentados a estas dinámicas de situaciones precarias laborales y está súper difícil. Lo dejo, lo que sigue para la... No, bueno, estaba yo revisando los documentos del sindicato pues básicamente lo que dicen es, bueno, pues lo que queremos es que una vieja lucha, fíjate, que se pase al apartado A del 123. A ver, ¿cómo está ese rollo? Porque luego, no, ahí les va, según de memoria. Obviamente, nuestros H autoridades, el Estado mexicano, dividió a los trabajadores y entonces metió la famosa cláusula, el apartado B, en donde iba a colocar supuestamente a los trabajadores que estaban en espacios directamente relacionados con la seguridad nacional. Y entonces, estos del apartado B no tenían ni tienen los mismos derechos que los del apartado A, que serían los obreros, los trabajadores de fábricas, en fin, los trabajadores sin muchos adjetivos. Pero la aristocracia, ¿no?
aerolíneas, en fin, el metro, a esos los pasaron al B. Y en estos años 70, otro proceso interesante que sucede en estos años de Echeverría y después de López Portillo, es el surgimiento de los sindicatos de trabajadores académicos en las universidades, Un proceso muy interesante que lamentablemente termina bloqueado por el Estado, porque lo que hacen es en general tener un sindicato de trabajadores administrativos de base y luego, en el caso de la UNAM, por ejemplo, una asociación, ¿sí? Una asociación de asociaciones o de grupos de profesores de las distintas facultades. ¿Sí? En la Universidad Veracruzana se llama FESAPAU, es una federación de sindicatos que en realidad tiene el rol de asociación. Bueno, igual pasó en muchas universidades, se dividió. Bueno, lo mismo se hizo con el apartado A y el apartado B. ¿Sí? Entonces el apartado B, evidentemente, tiene condiciones muy por debajo de las garantizadas a los trabajadores del apartado A. Y esa ha sido una lucha que se intentó porque estos sindicatos de académicos quedaron en el apartado B. ¿Sí? Y entonces eso pues, desarmaba prácticamente a los sindicatos. Los trabajadores en los años 70, 80, los trabajadores académicos ganaban muy bien y han de haber dicho, mira, están pagando bien, ahí muere. Y la mayoría de los procesos de sindicalización se detuvo. Incluso hubo retrocesos. ¿Sí? En todas las universidades del país, en todas, prácticamente en todas. Yo conozco el caso de la UNAM, pero le puedo asegurar que en casi todas es más o peor. ¿Sí? Entonces, imagínense de repente, los compañeros académicos dicen, oiga, es que nos tienen en el B y pues así ya no podemos hacer esto, no podemos hacer el otro, no tenemos derecho a esto, no tenemos derecho al otro. Digamos que el apartado B no tiene derecho a huelga, en estricto sentido. ¿Sí? No creas muchas veces antigüedad, sí, hay una serie de detalles ahí pues, que se conocen como precarización laboral. Y si a esto agregamos, mencionas, Val, que los tienen, o sea, mire, los posgrados de excelencia hay gente que emocionalmente truena, o sea, lo deja la mujer, pierde la familia, se acaba en Alcohólicos Anónimos, acaba en un psiquiátrico. Esto es moneda corriente. Y uno cuando termina el doctorado dices, bueno, ya se acabó. Ojo, se me había olvidado, puede uno todavía prolongar la agonía con un postdoctorado de 1 año renovable al otro. David, ya te lo estás saboreando. Mira la sonrisa de David. Pues es que, no, o sea, ¿para dónde me voy a ir? Tengo que, ¿no? ¿Y qué es el postdoctorado? Ir a hacer trabajo de investigación en una universidad ajena a la que estudiaste y hacer talacha, ¿no? Para irte preparando para que si tú logras maestría, doctorado, postdoctorado, ya puedes entrar a las famosas cátedras SNI. Sí, pero en ese momento llegas a ese escalón y ya no hay nada más que el precipicio, ¿no? Del desempleo. Ya no hay nada más. Y la presión es aún mayor, ¿sí? Porque lamentablemente para muchos las becas son un trabajo y cuando uno tiene trabajo y le va bien, pues se casa o cuando menos empieza a vivir con alguien, luego, se chispoteó y pues tienes un hijo y cuando terminas el doctorado resulta que ya tienes un compromiso que no tenías cuando empezaste porque eras un chavo de 23, 22 años, acabas de salir de la licenciatura y pues obviamente no tenías ningún compromiso, te sobraba el dinero. Pero ahora no. Y muchos de ellos se encuentran en una situación así. Entonces no hay continuidad. Ahí ya no es cuello de botella, no, ahí es el vacío. Y esto obviamente, ¿sí? Después de trabajar años, pues genera una enorme frustración. A mí me parece importante que lo estén haciendo. ¿Sí? Y bueno, aprovecho, antes de ceder la palabra para la conclusión, por ahí un documento, miren, lo tenía aquí, donde una funcionaria, la doctora Risausi, una funcionaria de CONACYT, relatado por los representantes del sindicato en un encuentro con las autoridades de CONACYT, básicamente les dice pues, que la institución no está de acuerdo con lo que están haciendo. Es más, dice,
Esto pone en peligro, ¿sí?, el programa en su conjunto y prácticamente su trabajo, como diciendo, mejor no le mueva, porque si no le va a ir peor. En el colmo del cinismo, ¿sí?, y cortando derechos básicos como es el derecho al trabajo, ¿sí? Pues, las autoridades, en particular la doctora Sarsi y en general todo el CONACYT, pues dicen, ¿saben qué? Pues hasta aquí llegaron, agradezcanlo, ¿no? Y pues ahora búsquenle, ¿no? A lo mejor, no sé, se pueden ir de gerentes un McDonald's, no sé, digo, ya con un doctorado, pues yo creo que ya puede usted encontrar un trabajo remunerado. Lo que no sabe es que un doctorado restringe tus oportunidades laborales, pero además, ¿sí? Y dígame, ¿qué maestro que anda con esa carga laboral, porque les dan todos los grupos que no quieren las vacas sagradas de tiempo completo, ¿sí?, más lo que hay que entregar de los tortibonos, más lo que hay que publicar para que esto, más las talachas para el doctor, no, para su eminencia, porque pues él es el que me hace el paro, es el que me ayuda, y pues si me pide un favor no se lo puedo negar. Entonces, precarización por los dos lados. No hay futuro, no hay antigüedad, no hay disfrute de derechos. Y por el otro lado, sobreexplotación. Hombre, ¿dónde he oído eso? Bueno, estimados doctores, esas son las condiciones laborales de millones y millones de personas, tal vez con menos cartones, ¿no? Pero yo creo que lo que mencionas, Varenka, es fundamental. Son trabajadores académicos. Y si no entienden eso y no establecen puentes con otros sectores de trabajadores que hay en todas las universidades y piensan que se salvan ellos y está listo, no van a lograr mucho, ¿sí? Yo he sido testigo de intentos reiterados en distintas universidades por organizar a los profesores de horas, ¿sí? Y los de tiempo completo, que son 20-25% en el mejor de los casos de toda la plantilla académica, ¿sí?, voltean por otro lado. Se hacen como que la Virgen les habla y mira, como están mirando ahorita con el problema al que nos referimos, ¿no? Bien, perdonen que me salte un poquito, pero es que esto en carne propia, camaradas, no, aprovecho la ocasión para desahogarme un poco, porque esta es una historia que ya hace años nadie quería escuchar y que de repente ahorita como que vuelve a agarrar vuelo. David, tu cierre para ir caminando al final de esta emisión. Sí, gracias, Rafa. Pues sobre todo lo que vemos no solamente es la precarización del trabajo, sino también esta idea de fabricar un tipo de investigador, ¿no?, a la presión mexicana, pero también implica también reconocer esta idea de modelización del trabajo, ¿no?, académico. Es decir, tienes que cumplir ciertos criterios para que sigas permaneciendo, ¿no? Pero también esta idea de buscar una modelización de un investigador que se adapte a las necesidades de cierta particularidad de cierta institución, pero también la forma en cómo va cambiando el propio trabajo académico, porque no solamente es escribir y sentarse a leer, sino la multiplicidad de áreas que tiene que cumplir o las funcionalidades que tiene este trabajador académico, ¿no? Pero también nos va demostrando cómo funciona el sistema productivo, ¿no?, de trabajo y también del propio consumo, porque hay que reconocerlo que también al final no solamente es estar produciendo, sino también que nos consuman, ¿no? Porque esos puntitos también vienen en esos enlaces que hacemos entre las propias cátedras e instituciones, donde también, digamos, este trabajador académico se convierte en consumo, porque obviamente muchos de estos artículos que están, digamos, en ciertas revistas, al estar citados por cierto puntaje, eso también nos ayuda. O sea, hay también cosas que no se están vislumbrando dentro de esta problemática que también hay que visualizarlas, ¿no? Y sobre todo hay que reconocer que se están pidiendo también nuevas cualidades de cierto tipo de investigador, ¿no? También, sobre todo en este ámbito de consumo, porque pues la academia es estar consumiendo, ¿no? Más allá de una universidad o un centro de investigación, donde también estos famosos temas de moda que también viene atrás arrastrándose, es muy importante señalarlos, ¿no? Y sobre todo también nos muestra cómo también este capitalismo académico también está impregnando, ¿no? O sea, también no hay que olvidar lo que es como también esa lógica del propio capital, ¿no? Que también no hay que olvidarlos que somos parte del propio sistema, ¿no? Por favor, David. Doctores,
No, no, usted es un chambeador más, bájele. Y está sujeto al mercado laboral. ¿O qué pensaba? Que porque escribió una tesis de doctorado, ya iba a tener usted privilegios en el mercado laboral. Por favor, bájele. Y esto que menciona es muy importante, porque ¿qué posibilidades tiene un chavo, ¿sí?, que está en este sistema de trabajar con movimientos sociales, de colaborar con movimientos populares, ¿sí?, de enfrentarse a todas estas, ¿sí?, momias que controlan todo el proceso en las universidades, y ser contratado, ¿no?, en una plaza de tiempo completo? Por favor, hombre. ¿No? Entonces, hay un sometimiento, ¿sí?, a través de estos mecanismos para básicamente la libertad de pensamiento y la libertad de manifestación y de expresión. Simple. Entonces, hay temas que no se investigan. Y si se investigan, nadie los va a replicar, nadie los va a citar. Usted está en el ostracismo. Entonces, efectivamente, es un sistema, no estamos hablando de eso, en realidad la cuestión era aquí la cuestión laboral, pero y produciendo, ¿qué estamos produciendo? En realidad, la producción científica está teniendo incidencia en el mundo afuera, o nomás sirve para tú me citas, yo te cito, a ver, mis alumnos de maestría, por favor, se leen artículos, escriben y me citan porque me cuentan las citas. Entonces tú me citas, yo me cito, pero ni tú me lees ni yo te leo, pero sí me citas y yo te cito. Digo, por mencionar una conchita del mar, ¿no? Una conchita nomás. Imagínense, de ahí para el real. Vare, tus impresiones de cierre, Vare. Son muchas. Esto de las citas, para contrarrestar eso de que nos pongamos de acuerdo, ya solo van a valer que me citen de otros lugares, de otras universidades y no entre compas. Entonces, esa es una. Respecto a lo que decía Pax, de la libertad, me recordó como este debate que se traía Sokal y varios investigadores de imposturas intelectuales de que, porque parte de lo que también están exigiendo es esta libertad de investigación. Y pues no, las líneas están dictadas en lo que se tiene que investigar y de alguna forma, ¿cómo planteas que eres un generador de conocimiento cuando te están diciendo vas a generar solo en estas líneas, con estos mecanismos, estas dinámicas y buscando cumplir con todas estas exigencias que te pedimos? Entonces, y con esta modificación del estatuto del personal académico, que viene lo de las evaluaciones y que fue también lo que se está nombrando mucho con el hashtag busco empleo para mantener mi empleo, porque una de las cosas que le solicitan es que justifiquen o comprueben que están tratando de buscar empleo con el espacio en donde están laborando y que este no tiene las plazas, no puede ofrecer plazas. Y también es un dato interesante que estos 7 años que lleva cátedra, solo el 5% de los catedráticos han podido obtener una plaza. Perdón que te interrumpa, nada más para decirlo. No sé qué escritor decía que si Kafka hubiera nacido en México, hubiera sido un escritor costumbrista, ¿no? Porque busco trabajo para mantenerme. Bueno, es así kafkiano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Perdón por... No, está perfecto. Sí, es un tanto surreal, pero es real. O sea, aquí me pregunto algo, igual y les va a hacer mucho ruido, pero es algo que me lo estoy preguntando y lo dejo abierto. Ok, no, la cuestión es que están siendo evaluados constantemente y pierden el trabajo si no logran, son suficientes si tienen arriba del 80% y son insuficientes si tienen por debajo del 80% de sus 3 evaluadores. ¿Por qué la 4T estuvo muy a favor de echar atrás la reforma de Peña Nieto, donde había evaluaciones punitivas en la que los docentes, si eran evaluados y perdían su trabajo, era una cuestión punitiva neoliberal que estaba afectando de muchas maneras derechos de los trabajadores? Porque ahí sí estaba mucho la defensa y estos que también son maestros, que también dan clases, que hacen investigación y todo, son menos, pero ¿por qué aquí no aplica?
porque aquí sí está bien evaluar, no tienes mínimo de 80, no cumples además con todos los otros requerimientos y no estás buscando trabajo mientras estás trabajando para mí, entonces, ¿qué onda? O sea, al final, ¿qué sucede con esto? Y con eso cierro. Hay muchas preguntas, efectivamente, ¿vale? Muchísimas preguntas que surgen porque en realidad revisando los documentos, revisando la actitud de las autoridades, pues da la impresión, y con esto no queremos echar toda la culpa a la 4T, pobrecitos, pues ¿no? Después de todo ya recibieron el animal moribundo, pues tampoco son brujos, ¿verdad? Entonces no lo hubieran agarrado, se hubieran dedicado a otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que no veo es una política clara, ni en la reforma a la educación básica y media superior, ni a la educación superior. No hay una política clara de la 4T en el sistema en su conjunto. Yo no la veo. Y si la gente piensa que la reforma de la 4T canceló la reforma de Peña, se equivoca. Se equivoca. Le puedo decir que los cambios son mínimos. Sobre todo en esta cuestión punitiva de las evaluaciones, pero no aplica todo el sistema, aplica solamente el sistema de educación básica. ¿Sí? Entonces, digo, en realidad, esa es mi opinión, a lo mejor me equivoco, a lo mejor si hay una política, yo no la veo, pero es clarísimo que en esta visión de austeridad que tiene el gobierno como marca, austeridad, corrupción, corrupción, austeridad, la educación ha salido muy golpeada y evidentemente en este momento las universidades públicas no van a recibir apoyo para contratar en su conjunto 3, 4 o 5 mil profesores egresados con todos los listones, azul, el verde, el rojo, todo. No hay esa política. ¿Sí? Y es más bien, me da la impresión, y espero también equivocarme, que esta es una ofensiva contra el sistema en su conjunto, CONACYT, SNI y las cátedras. Y esperemos que esto, insisto, sea un cálculo errado de mi parte, pero todo indica que es así. Entonces, bueno, hay que reconocer el esfuerzo de los compañeros que se están organizando en el sindicato, recordarles que no están solos, que habemos decenas de miles tal vez, que hemos soportado y tolerado esta situación a pesar de ser tan afortunados de recibir las becas de excelencia. ¿Sí? Imagínense. A pesar de ello, yo creo que tienen que mirar y pensar en que este movimiento no solamente se encargue de las demandas específicas que ellos enarbolan, que son muy justas, sino que en realidad puedan tener un impacto en el conjunto del sistema. Y esto sí sería realmente interesante. Y bueno, yo sé que es poco probable, pero lo que no podemos es desde afuera ver a estos afortunados, ¿sí? Mirarlos por encima del hombro, como diciendo, pues es que, imagínate, ¿no? ¿Qué injusticia? ¿Qué nos están haciendo? En todo caso, creo que es justo y legítimo. Estaremos al tanto, David, Varenka, del tema para seguir pues conversándolo y invitando a la reflexión a nuestros usuarios. Y bueno, les pediría que pues, estuvieran atentos a las emisiones de la Náusea TV. Recuerde que se llama La Náusea porque mirar la política da algo similar, pero si uno que se voltea para no mirar, sale peor, ganan los de siempre. Entonces, vamos a entrarle a la náusea, vamos a soportarla y vamos a tratar de sacar y de proporcionar, ¿sí? Elementos de análisis para la reflexión, para los colegas y para la ciudadanía interesada en estos temas. Les recordamos, visiten nuestras redes en Twitter, ¿sí? En YouTube, síganos, estaremos pronto con usted otra vez. Gracias, Varenka, por tu intervención. Gracias, David. Buenas tardes a todos. Hasta la próxima.